los expedientes administrativos, las etapas de los procedimientos administrativos y los expedientes. Vamos ya viendo lo que son los... Ustedes saben cómo quitar eso o deshabilitar eso para admitirlos, porque me va a estar interrumpiendo ahorita en la sesión y como estoy aquí es del teléfono. Miren pues, me quito aquí las diapositivas. No tengo aquí para delegar el confitrión. Bueno, les voy a pedir que no se retiren para no estar omitiéndoles ahí. Vamos a ser breves para que, pues, yo sé que hasta yo estoy aquí afectado en el tráfico por la lluvia, entonces me solidarizo con todos. Entonces vamos a entrar a ver. Bueno, antes de entrar también tengo pendiente mandarle las diapositivas de la sesión anterior. Las notas de este examen también les fue un poquito mal, ¿verdad? Sí fue mucha la sorpresa, tanto para ustedes como para mí, no me esperaba esas notas. Miren, pues Anthony. Eh, Vamos a ver el día de hoy lo que son los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas. Conforme vayamos viendo, bueno, si no estoy mal, ya la otra semana empiezan parciales, ¿verdad? Entonces sí tengo que mandarles lo que es las diapositivas que están pendientes de las últimas dos sesiones. También les voy a compartir ahí en el Classroom lo que son modelos o formatos de lo que son los dictámenes jurídicos, que ya los vimos también, la estructura de los dictámenes jurídicos, para que ustedes vean cómo las diversas unidades de asesoría jurídica emiten sus dictámenes de conformidad con la estructura que ya bien vimos. También las resoluciones de los recursos de revocatoria, que es lo que vamos a entrar a ver el día de hoy. A ver, tenemos que, como medios de impugnación, vamos a ver la evolución y características, así como sus elementos, clases y denominaciones. Los recursos o medios de impugnación contra las resoluciones y actos de la administración pública van a ser, ay Dios, miren pues cada vez que alguien entra me cierra aquí todo. Van a ser los mismos, se van a plantear, pueden ser planteados ante los mismos órganos administrativos para que sean conocidos, ya sea, depende del recurso, si es ante la misma autoridad que lo emitió o el órgano superior del mismo. Esto para que pueda ser conocida la actuación y determinar de qué manera genera un agravio dicha resolución en contra de los derechos o intereses de quien interpone el recurso. Vemos que en la doctrina los recursos o medios de impugnación son conocidos como el control director del proceso administrativo, puesto que, bueno, esto deriva de que los mismos administrados son quienes plantean las impugnaciones o los recursos. Entonces, también como sinónimo de recurso o remedio de impugnación procesal en materia administrativa puede ser la reconsideración y revisión jerárquica. Como bien se dice, es porque el administrado en contra o a favor de quien se emite la resolución solicita la revisión de dicha impugnación estableciendo los motivos puntuales de forma clara y concreta cómo le genera el agravio a sus derechos, es decir, cómo la resolución le afecta o contradice no solo los principios reconocidos en la Constitución o sus derechos conocidos en la Constitución también, ¿verdad? Vemos que el recurso administrativo va a constituir un medio legal por medio del cual va a disponer el particular que se considere afectado en sus derechos e intereses por un acto administrativo determinado como tal, con la finalidad de obtener o expresar los elementos legales para que la autoridad administrativa realice la revisión de su propio acto
y como consecuencia de dicha revisión proceda primero a revocar el auto, segundo lo puede anular, o tercero lo puede modificar o reformar en el sentido de que se haya encontrado o se haya demostrado que se ha incurrido en una ilegalidad o que el mismo no se encuentra pegado a derecho. Entonces también ahí viene una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de la resolución del remedio o del recurso procesal? Puede revocar la resolución administrativa, la puede anular, reformar o confirmar. Son 4 los elementos. Las características de los recursos procesales, vemos que va a depender primero de la autoridad que decide, en el sentido que si va a ser la autoridad u órgano administrativo que emitió la resolución o va a ser el órgano administrativo superior a quien emitió la resolución. Entonces va a depender mucho de la autoridad ante quien se presente. La función que ejerce que los decide. Se vuelve a unir. En el recurso administrativo, la resolución administrativa per se, pues se ha dicho que expresa la voluntad de la autoridad administrativa, es decir, la decisión del funcionario público basada en ley. Tenemos también el tercer elemento. Aquí están preguntando, ¿qué preguntó Alexander ahí? ¿Cuál es su pregunta, Alexander? Hágalo aquí a viva voz. El ICA Alexander que pregunta en WhatsApp. ¿Qué tal, licenciado? Es que lo que pasa que, como usted dijo que esta es una pregunta de examen, dijo cuáles son los efectos de... Y ahí ya no logré escuchar. ¿Cuáles son los efectos de los recursos, de la resolución del recurso procesal o del remedio de impugnación? Entonces van a ser 3. Dijimos que puede revocarla, anularla, reformarla o confirmarla. Son 4, perdón. Gracias, Lick. Bueno, vemos también aquí como otra característica, va a ser la calidad en la que actúa quien decide, que va a ser como que va emparejada en el sentido que si la persona o el funcionario público está conociendo la revisión de la resolución administrativa, forma o no parte del procedimiento administrativo y por ende va a tener un interés en el mismo, ¿verdad? Entonces, generalmente para este tipo de recursos deben ser basados en el principio, los principios del derecho penal también, ¿verdad? En la independencia judicial, en cuanto que la persona quien conoce en, el, en la resolución que ha venido en grado, se dice, ¿verdad? Debe considerar de manera objetiva. Otra de las características es la extensión del control, en cuanto que el control que se va a ejercer para conocer el recurso o la impugnación va a tener la legitimidad para conocer de manera objetiva la vigencia de la legalidad de dicha resolución. Es decir, si se han observado las normas jurídicas vigentes que sean aplicables al caso. Inclusive también deben de ser analizadas para considerar y resolver que dicha resolución se encuentra pegado a derecho y por ende no existe un agravio que pueda afectar los derechos del individuo. O si bien es cierto, sus argumentos no los adecuó de forma correcta para establecer el agravio latente y directo que existe en contra de sus derechos. Otra característica es derechos protegidos. Y van a ser aquellos derechos subjetivos del interesado que van a ser manifestados como el interés legítimo que va a tener el particular con la resolución administrativa, tomando como fundamento las normas administrativas para poder reclamar el ejercicio de su derecho
en el sentido de garantizar de que la que le ha sido ocasionado pueda ser revocado. Es por eso que cuando se plantean los que se revoque la resolución y se resuelva, y ponen ahí de más o menos la manera en que quieren que se resuelva para establecer que la resolución ya no les va a generar un agravio directo, ¿verdad? Vemos también que el ente administrador está en la obligación siempre de conocer y resolver, la resolución que sea impugnada. Tiene la obligación de evaluar todos y cada uno de los elementos que fueron considerados por la autoridad administrativa para poder emitir la resolución en la cual va a hacer valer su voluntad. Entonces la autoridad administrativa, al ver los alegatos de quien está impugnando, va a hacer como un análisis comparativo de cómo resolvió, qué consideró y qué es lo que el administrado estima que tuvo que haberse sometido a consideración, análisis de por qué está haciendo un, un agravio a sus derechos. Tenemos también tenemos las facultades procedimentales del órgano que decide. En ese sentido, tenemos que el administrador, la autoridad administrativa, va a tener las facultades para actuar de oficio, impulsar el procedimiento y dar la instrucción de la prueba, ¿verdad? Instruir la prueba, solicitar que se recaben ciertos informes que puedan ser de importancia vital para poder conocer la resolución objeto de estudio y cualquier estime necesario para poder reformarla, revocarla o confirmarla. Entonces vemos que el funcionario público o el órgano administrativo, como bien se debe denominar, tiene la obligación de que por todos los medios que estén a su alcance, buscar o establecer la verdad de los hechos, actos o circunstancias que les sean sometidos a su consideración. La naturaleza del acto que decide el recurso, pues la naturaleza jurídica del recurso administrativo o de la impugnación administrativa es eminentemente un acto administrativo. No va a ser un acto judicial, ni que no va a estar pues considerado en la vía judicial, porque en esta parte todavía se le da la oportunidad a la autoridad administrativa para que pueda examinar la resolución, conociéndola ya sea el mismo órgano que la emitió o el órgano del grado jerárquico superior al mismo, para que pueda pues validar y verificar que lo que se está sometiendo a su consideración, que emana del órgano inferior, pues no está acorde a la normativa jurídica vigente. Por lo tanto, causa un agravio, principalmente a lo que es el principio de legalidad, principio de seguridad jurídica, al principio de juridicidad que deben de tener todos los actos de la administración pública, ¿verdad? Tenemos también la estabilidad de la decisión, en la cual pues como lo establece el artículo 154 de la Constitución, que es el principio de legalidad, en cuanto que los órganos administrativos únicamente pueden hacer todo aquello lo que la ley les permite. Entonces, la actuación de la administración, pues, va a estar parcialmente limitada en el sentido de que podrá modificar su resolución administrativa, pero la misma debe estar enmarcada a la normativa jurídica que le permita pues modificar esa resolución y que quede en ese sentido como tal la resolución. Es decir, que en la vía, en la vía práctica, ¿verdad? Cuando a ustedes ya les toque el litigio en materia administrativa, van a ver ustedes que rara vez van a otorgar con lugar un recurso de revocatoria o reposición. ¿Por qué? Porque si le otorgan con lugar
un recurso de esta naturaleza, quiere decir que el órgano público o la administración pública está aceptando que cometió un error. Entonces recuérdense que para ellos no es conveniente reconocer que existe cierto tipo de error en un proceso administrativo que según sus autoridades está enmarcado en ley, porque entonces quiere decir de que se otorgan con lugar que resolvieron más allá de sus facultades legales. Entonces ahí se perjudica, por ende, todo el aparato estatal o todo el órgano administrativo se ve directamente afectado, ¿verdad? Entonces, es por eso que es una de las características de los recursos o medios de impugnación, en cuanto que muy difícilmente se otorgan con lugar, ya que la misma autoridad administrativa estaría reconociendo que cometió un error en la sustanciación del expediente administrativo para poder llevar a cabo la resolución administrativa. Bueno, otra de las características es la recurribilidad de la decisión. En cuanto el acto administrativo que ha sido conocido por medio de un recurso de impugnación, va a constituir nuevamente un acto administrativo, una nueva resolución administrativa. Y por ende, ¿qué tenemos? También puede ser impugnable por nuevos recursos, ya sea en materia administrativa o van a ser a través de la vía judicial, la decisión. Creo que con ustedes no vimos ese cuadro de la diferencia de la vía administrativa y la vía judicial, ¿verdad? Entonces, cuando terminemos esto, tal vez me recuerdan y lo vemos hoy de una vez para ver las diferencias de la vía administrativa y las diferencias de la vía judicial. Entonces, vemos la recurribilidad de la decisión. Es otra de las características de los recursos o medios de impugnación en materia administrativa. ¿Cómo vamos? ¿Tenemos alguna duda clara y concreta? Así como la que hizo el compañero Alexander en su momento. Buenas tardes, licenciado. ¿Podría repetir, disculpe, la característica número 2 y 3? La 2, va. La 2 es la función que ejerce el que los decide. En esta vimos de que en el recurso administrativo, la resolución implica una función administrativa, la cual va a estar delegada en un funcionario público. Entonces, en ese sentido, es de que el recurso administrativo, valga la redundancia, va a ser conocido únicamente ¿por quién? Por un funcionario público. Porque suena risorio, ¿verdad? Pero hay que hacer ver que son parte de los elementos que no va a venir un funcionario judicial a venir y resolver un recurso en materia administrativa. Entonces, es parte de la competencia administrativa, que ya vimos también, ¿verdad? Que va a ser, así como los jueces tienen su competencia, la cual puede ser por razón de materia, por razón de cuantía, por razón territorial. Entonces vemos que aquí en cuestiones administrativas también va a haber una clase de competencia. Y la competencia va a ser la materia que le corresponde a cada uno de los órganos que corresponden a la administración pública. Esta es la característica número 2. Y la 3 que es como sinónimo, ¿verdad? Que es el carácter en la que actúa el que decide. Que similar al anterior va a ser el funcionario público que va a formar parte de la administración pública y del mismo ordenamiento jerárquico del órgano administrativo. Es decir, que puede ser un órgano centralizado, desconcentrado, descentralizado y autónomo, que a su vez pues va a formar parte en el proceso administrativo que ha sido o que está siendo objeto de cuestionamiento. Entonces aquí vamos a tener que el carácter del carácter del que actúa quien decide es de que puede hacer, si se interpone ante el mismo órgano que emitió la resolución, tuvo que ver
en el expediente y del proceso administrativo. Entonces va a ser con qué carácter va a actuar, si de revisor de su actuar o revisor del actuar del órgano inferior. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del 2 y del 3, para que quede un poquito más claro, para que cuando ustedes les lleguen las diapositivas, no van a creer que es la misma característica, ¿verdad? Y cuando les llegue su examen, sorpresa, ustedes sepan decirle al licenciado que califica que la parte de las características es la función que ejerce, el órgano que decide y también sepan distinguir cuál va a ser el carácter en que actúa el funcionario que decide. ¿Estamos ahí, mi compañero Luis Fernando? Licenciado, muchas gracias. A la orden, Lick. ¿Alguien más que tenga una duda? Bueno, en ese sentido continuamos. Nos quedamos ahora toca la unidad de acción y la pluralidad de recursos. Vemos aquí entonces que cuando está el procedimiento administrativo, se le permite la defensa tanto al derecho subjetivo como al interés legítimo, es decir, con fundamento en el principio de audiencia. Permítanme ustedes, denme un segundo aquí. Perdón, muchas gracias. Me entró una pequeña llamada. Entonces, nos quedamos en la unidad de acción y la pluralidad de los recursos. Vemos aquí que en el procedimiento administrativo, siempre, pues, en atención al principio del derecho de audiencia y derecho de defensa, pues, se le da a la audiencia tanto al órgano administrativo, es decir, se le da audiencia al órgano técnico y al órgano de asesoría jurídica para que hagan valer el tema de los fundamentos técnicos y también fundamentos jurídicos que se tomaron en cuenta para poder emitir la resolución y darle otro soporte o una garantía de soporte al acto administrativo del por qué se emitió. En ese sentido, al final vemos también que va amarrado con la característica de estabilidad de la decisión. En cuanto al final, pues el mismo órgano administrativo, independientemente va de si es el inferior o el órgano inferior o el órgano superior, va a ser juez y parte, porque está conociendo y juzgando su actuar. Entonces, por eso es de que también difícilmente se dan con lugar esos recursos. Entonces, en la unidad de acción y la pluralidad de recursos, vemos que en la vida práctica, pues se ha tergiversado este asunto y se ha aplicado un exceso en la interposición de medios de impugnación o defensa que están al alcance de los particulares, ¿verdad? Entonces vemos también que por la diversa carga administrativa, como existe la carga o mora judicial, la emisión de los resultados de las resoluciones administrativas, pues son muy retardadas conforme el derecho de petición.
volviéndose algo muy engorroso para los administrados cuando buscan la administración de la pronta justicia, ¿verdad? Otra de las características que tenemos es la gratuidad, tanto del expediente administrativo como del recurso administrativo, el cuales pues están exentos de tributos, de aranceles o pago de impuestos como tal, ¿verdad? Siempre y cuando pues sea planteado o interpuesto por una persona que tenga un interés legítimo que se vea afectado, puede interponerla, como yo bien se los dije, con un escrito de manera muy simple, siempre que sea, como lo dije, escrito, no va a generar una carga impositiva, a menos que usted vaya y contrate los servicios de un abogado, ¿verdad? Entonces, por ello, pues, entonces ahí sí le va a generar la imposición de los timbres forenses, que sería timbre de un quetzal, timbre forense de un quetzal por cada una de las hojas que contenga su memorial, ya sea de solicitud inicial o de la interposición del recurso administrativo que usted considere pertinente. Vemos que como última de las características tenemos la intervención profesional requerida, en cuanto que el abogado como conocedor de la norma es quien va pues interactuar en este tipo de acciones como lo son los recursos, ¿verdad? Ya que él como conocedor del derecho y estudioso de la lógica jurídica y que sus profesores le fomentaron un análisis crítico de las normas, va a poder expresar de forma clara, precisa y sobre todo de una manera técnica jurídica para poder hacer ver los agravios directos y concisos que le genera a usted el acto o resolución administrativa, siempre velando y buscando, más que todo, reclamar que en el acto o resolución administrativa no se ve revestida de seguridad jurídica, certeza jurídica, la juricidad y por lo tanto, a consecuencia de esto, no se ve apegada al principio de legalidad. Entonces, siempre va a ser el principal alegato para el tema de los recursos. Entonces, vemos que en materia de recursos administrativos, siempre va a haber un conocedor del derecho que actúa y por eso se llama la intervención de un profesional requerido, porque vemos que cuando usted presentó su solicitud, por más que usted haya buscado la Constitución, porque al final creemos que la Constitución como mínimo debe ser conocimiento general de la población, puede plantear su solicitud con fundamento en el artículo que ya sabemos que venía ahí en el examen, pero la misma no va a ser resuelta conforme a lo que yo solicité e indiqué. Y por ello ya busco una persona conocedora para que adecue mi pretensión, para que busque la manera de darle forma a una legalidad, a un acto que carece de legalidad y juridicidad, para que el mismo pueda ser revisado y, eh, y que sea resuelto conforme derecho, ¿verdad? Como elementos de las impugnaciones en las resoluciones administrativas o recursos administrativos tenemos, primero, existencia, volvamos aquí a la lógica, ¿va? La existencia de una resolución administrativa que afecte un derecho o un interés legítimo del particular recurrente. A ver, licenciado Luis Fernando, ¿tiene ahí la ley de lo contencioso administrativo ahí a la mano? ¿O algún Sí, compañero que licenciado. tenga ahí Sí, la tengo. léase el artículo, léase el decreto 119-96, ¿verdad? Así es. Léase, por favor, el artículo 7. Recurso de revocatoria. Sí. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma,
Se interpondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que la hubiere dictado. Ok, va. Hola, léame también el artículo 9. Recurso de reposición. Contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá interponerse recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes a la notificación. El recurso se interpondrá directamente ante la autoridad recurrida. No cabe este recurso contra las resoluciones del presidente y vicepresidente de la República, ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria. Bueno, vemos como primer punto común que tienen ambos artículos. ¿Cuál va a ser? ¿Qué está diciendo lo primero? Procede el recurso de revocatoria y reposición contra de autoridad administrativa. Vemos que va a haber una autoridad administrativa que va a emitir ¿qué? Una resolución administrativa. Entonces ese es el primer elemento. Siempre está fundamentado en derecho, que como les dije, vamos a glosar estos dos artículos. El mismo artículo, ambos artículos reconocen de que para que proceda un recurso, tiene que haber una resolución administrativa. ¿Qué más hay? ¿Qué más tienen en común estos dos elementos? Estos dos recursos. Si continuamos y desglosamos ahí, ambos. ¿Qué manda Alex? Lick, yo estaba leyendo, por lo que yo entiendo, dice que también quizás otra similitud podría ser que la autoridad administrativa sí o sí tiene que tener un superior jerárquico. Exacto. Ese es el otro elemento, que la ley va a fijar la autoridad administrativa ante quien se presenta el recurso administrativo. También está en ambos artículos. Entonces tenemos aquí el siguiente elemento. Después, si tenemos la génesis, que es la resolución administrativa, después tenemos contra quién, quién conoce, qué sigue, qué es lo que tienen en común. Que el plazo tiene que ser dentro de los 5 días siguientes. Exacto. La misma ley va a fijar el plazo entre el cual se debe de interponer el recurso administrativo. Este también lo tenemos en el artículo 8. Ahí el compañero Luis que nos lea el artículo 8. O Alex, que tengan ahí el artículo 8. Ok, dice artículo 8, admisión. Dice la autoridad que dictó la resolución recurrida elevará las actuaciones al respectivo ministerio o al órgano superior de la entidad, con informe circunstanciado dentro de los 5 días siguientes a la interposición. Bueno. Entonces vemos que aquí también se le fija un plazo no solo al administrado, sino también al órgano administrativo. Vamos ahora, aquí están los primeros 3 elementos, ¿no? de los elementos de las impugnaciones o resoluciones administrativas de los recursos administrativos. Primero, la resolución administrativa que afecte un derecho. Segundo, fijación en la ley de la autoridad administrativa ante quien se interpone el recurso. Tercero, fijación del plazo dentro del cual se debe interponer el recurso y el plazo para la autoridad administrativa. Ahora nos vamos al artículo 11. Ahí, ¿quién me puede leer el artículo 11? Dice artículo 11. Requisitos. En el memorial de interposición de los recursos de revocatoria y de reposición se exigirán los siguientes requisitos. Número 1, autoridad a quien se dirija. 2, nombre... Vemos ahí, el primero dice la autoridad a quien se dirija. Entonces, en su memorial de interposición, ustedes van a venir y en el encabezado ponen honorable ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, abajo.
¿Cuál es el segundo elemento, compañero Alex? Sería nombre del recurrente y lugar en donde recibirá las notificaciones. Entonces aquí, como en todo memorial, pone la identificación de quién está interpretando el recurso. Vamos a ver ahí el nombre de Whitman Alexander Velázquez Flores, de tantos años de edad, soltero, abogado y notario. Señala como lugar para recibir notificaciones y pone la dirección de la oficina profesional. Tercero. Dice identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de la misma. Vemos aquí en este apartado del memorial, nosotros hacemos ver la razón de nuestra gestión. Aquí le estamos haciendo ver a la autoridad administrativa que va a conocer el recurso que en fecha que fue ayer 4 de agosto de 2025, fui notificado de la resolución de fecha 1 de agosto de 2025. Entonces, ahí ponemos las dos cosas. La fecha en que fui notificado y de qué fui notificado, de qué resolución. Esto para hacerle ver a la autoridad administrativa que va a conocer el recurso que estamos presentando el recurso en tiempo, que estamos en tiempo, estamos cumpliendo con este presupuesto procesal. Cuarto, Dice, compañero. ok, dice número 4, exposición de los motivos por los cuales se recurre. Entonces vemos aquí, en otras palabras, aquí tenemos que hacer ver cómo nos causa un agravio. Tenemos que hacerle ver a la autoridad administrativa que está conociendo el recurso por qué consideramos, por qué estimamos que la decisión o la resolución administrativa emitida en ese sentido nos afecta. Pero no solo decir que me afecta porque sí, tenemos que traer a colación primero la normativa jurídica vigente y que, como ya han visto ustedes, puede ser, según la pirámide de Kelsen, ¿cuál puede ser? Puede ser normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias, que pueden ser reglamentos, acuerdos, y por último tenemos las normas individualizadas. Y aquí podemos traer a colación nosotros, pues, sentencias de la Corte de Constitucionalidad, en la cual se ha manifestado en sentido similar, o nosotros tenemos que hacer una interpretación a esa jurisprudencia para adecuarla a nuestro caso, y la hacemos ver en esta exposición de los motivos por los cuales se recurre. Es decir, este va a ser el cuerpo de nuestro memorial. Por último, ¿qué tenemos, compañero? Dice número 5, sentido de la resolución que según el recurrente deba emitirse en sustitución de la impugnada. Bueno, entonces como ya expusimos la manera en que nos afecta la resolución administrativa, nosotros le decimos al órgano administrativo, por lo tanto solicitamos que la resolución anteriormente identificada sea revocada y se emita el siguiente pronunciamiento. Entonces nosotros hacemos ver las normas que se deben considerar, el análisis jurídico que se debe hacer a esas normas y pues obviamente una exposición o argumentos así, aspectos técnicos que uno considere que va a pegar. Y ya de último, hacemos las peticiones formales como tal, ¿verdad? Este es nuestro apartado de peticiones de forma y fondo. Y por último tenemos el lugar, ¿qué más? Sería número 6, lugar, fecha y firma del recurrente o su representante. Si no sabe o no puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que se especificará. Bueno, entonces este ya es el apartado final de nuestro memorial, de nuestro escrito. Estos son los elementos de forma y fondo, los requisitos que se deben incluir en el escrito de interposición del recurso. Ya sabemos que en atención al principio de poco formalismo, o es decir, evitar una clarificación rigurosa, pues la omisión de uno de estos requisitos lo único que va a generar es que nos fijen un previo. Entonces, vemos después como elemento
la fijación de un procedimiento para la tramitación del recurso. A grosso modo, vamos a ver ahorita cuál va a ser la fijación del procedimiento que se va a emitir en la tramitación del recurso. Por último, tenemos la obligación de la autoridad revisora de dictar una nueva resolución en cuanto al fondo, si fuere procedente, y si no, solo se confirma. Con referencia a la fijación del procedimiento, compañero Alex, háganos favor de leer los artículos 12, 13 de la misma ley. Ok, artículo 12 dice, trámite. Encontrándose los antecedentes en el órgano que deba conocer de los recursos de revocatoria o reposición, se correrán las siguientes audiencias. A todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado el lugar para ser notificadas. B. Ahí estamos, pausa. Entonces vemos que siempre aquí la manifestación del principio de derecho de audiencia, que a todas las personas que hayan tenido una intervención en el expediente administrativo, aunque no hayan presentado un recurso, se les va a correr audiencia. ¿Por qué? Vemos entonces que la resolución va a estar siendo cuestionada para que ellos emitan un pronunciamiento, ya sea a favor del recurso que se está interponiendo o por el contrario decir, no, honorable ministro, la resolución objeto de cuestionamiento se encuentra pegada a derecho. Igual emitir una breve redacción de por qué se estima apegada a derecho dicha norma, dicha resolución, ¿verdad? Como segundo tenemos la audiencia, ¿a quién? Al órgano. Ahí de compañero. Dice B, al órgano asesor, técnico o legal que corresponda según la naturaleza, según la naturaleza del expediente. Exacto. Según la naturaleza que corresponda al expediente. Ya se me están ganando sin batería, pero ya estamos finalizando, ¿no? Bueno, ahí vemos aquí que siempre, eso igual ya lo habíamos visto, ¿verdad? Con los principios del derecho de audiencia, que se le va a dar una intervención al órgano asesor técnico o legal para que en el sentido o en el ámbito de su competencia pueda realizar la defensa de la resolución administrativa. Va a presentar los argumentos necesarios para darle más soporte a la resolución administrativa y va a hacer una breve síntesis de los motivos que que se consideraron en la sustanciación del expediente para que se pudiera emitir la resolución en ese sentido. Por ejemplo, si ya hemos visto el tema de las carreteras, vamos ahora con la educación. Por ejemplo, cuando se le suspende la licencia a un colegio y el colegio presenta su recurso de revocatoria, se le va a la audiencia a este órgano jurídico, a este órgano técnico y va a indicar los motivos técnicos que se consideraron que fueron necesarios para poder emitir la resolución administrativa, o bien al órgano jurídico de decir, se observaron las siguientes normas jurídicas, aunque ya estén como un dictamen en el expediente administrativo, aquí va a ser una breve relación o va a desarrollar argumentos de defensa en cuanto a establecer cuáles fueron los artículos de las normas que se observaron que fueron fundamentales para poder emitir la resolución de la suspensión de la licencia. Y por último, tenemos a la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación, pues en ese sentido, emite, más allá de ver los intereses del Estado, va a emitir un pronunciamiento al ver el expediente y la PG en la práctica lo que hace es evalúa si el proceso administrativo cumplió con sus fases y ese va a ser su pronunciamiento de que el expediente administrativo cumplió y enlista cuáles van a ser las etapas del expediente administrativo. Asimismo considera que ahorita en el recurso también se está cumpliendo principalmente con el artículo 11 y 12, porque hasta en este momento
que se le da audiencia a la PGN, únicamente se van a evacuar esas dos cuestiones, ¿verdad? Entonces, aquí concluimos con el artículo 12. Vamos ahora al artículo 13, que nos va a establecer cuáles van a ser los tiempos que se le debe dar audiencia a cada uno de las personas que acabamos de ver. A ver, compañeros, ¿cuáles son los plazos? Dice artículo 13, plazo. El plazo de las audiencias a que se refiere el artículo anterior será en cada caso de 5 días. Tales plazos son perentorios e improrrogables, causando responsabilidad para los funcionarios del órgano administrativo asesor y de la Procuraduría General de la Nación, si no se evacúan en el plazo fijado. Vemos aquí que a cada uno de los sujetos, pues aquí anteriormente establecidos, se le va a dar 5 días de audiencia. En el caso de todos las personas que han manifestado un interés en el expediente, los 5 días van a ser 5 días comunes. Entonces, la autoridad administrativa les va a notificar el mismo día para que los 5 días sean comunes. Igual, si le van a dar audiencia al órgano asesor, al órgano técnico asesor y al órgano jurídico que ejerce la representación o asesoría, también van a ser comunes. Los únicos, a la PGN se le va a dar audiencia al finalizar la evacuación de estos 5 días para cada una de estas instancias, ¿verdad? Porque la PGN va a evaluar que ahorita la tramitación del recurso se estén respetando, pues los plazos, ¿verdad? Entonces, por eso que a la PGN es lo último a la que se le da audiencia, previo a emitir la resolución que pudiera corresponder. Asimismo, como en la vía judicial, vemos que pueden haber casos de duda o de hechos controvertidos que no tengan mucha claridad, a lo cual pueden emitir diligencias para mejor resolver. Entonces, si quieren, la dejamos acá porque ya va para respetar la cátedra que sigue, ¿verdad? Entonces, quedamos con el artículo 14 para que me recuerden en la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick, Jorge, Arturo. Y muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Luis. Ahí a los que estuvieron activos. Entonces, ya saben, ahí al final, si necesitan puntos, ahí yo tomo muy en cuenta este tipo de interacciones y tipo de asistencia, ¿verdad? Entonces, Gracias, Lick. Gracias a todos los demás que estuvieron presentes. Nos seguimos en comunicación para la siguiente sesión. Tengan feliz noche. Y a los que no han llegado a casa, pues feliz retorno a casas. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Adiós.